Enrique Ponce, bueno, hoy nos desayunamos en un portal que dice que usted ha sido excluido del Frente para la Victoria. Bueno, realmente es así. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Y bueno, ha sido que un puñado de dirigentes con mayor o menor representatividad o legitimidad ha conformado un acta para ser presentada en la justicia electoral provincial y nacional para la constitución de lo que se llama la Alianza Frente para la Victoria San Luis. Y esa notificación surge a partir de una última propuesta de reunión, que fue la segunda que recibo para participar como invitado, más concretamente el día sábado, mientras yo estaba en Justo Dara, para que mandara un representante porque se iba a firmar esa acta. ¿Qué es esa acta? Es la que configura el frente electoral para las próximas elecciones, que hay que presentarlo en la justicia, ni bien se habilite la etapa del calendario electoral nacional para la inscripción del frente. En esa inscripción del frente ¿No está Corina? no está la Corriente de Liberación Nacional y tampoco estoy yo participando de manera directa. Quiere decir que a través de distintos partidos de distrito recientemente incorporados a la justicia electoral con la personería jurídica necesaria y sin ninguna historia en ninguna elección, y otros sellos de goma más un puñado de dirigentes, son los que se autorreferencian como los dueños de las candidaturas, como los dueños de la rosca, para venir a condicionar candidaturas. Entonces yo no soy sujeto de extorsionable. Digamos, mi fuerza política, la que yo represento, me da un claro mandato de legitimidad democrática electoral popular. Tenemos una fuerza organizada con 1.600 afiliados de carne y hueso, con consejos departamentales, y así salieron las precandidaturas de Colina, pero son precandidaturas. Pero como fuerza política de alianza, ninguna de esos representantes del kirchnerismo tienen legitimidad ni un mandato político de la conducción nacional del kirchnerismo, que está en cabeza de la presidenta de la Nación, que en este caso no lo hace como presidenta, sino como conductora natural. Y esto, digo, para quienes no conocemos o quienes no conocen el manejo interno de cada situación política, ¿cómo se resuelve? Digo, para hablarlo más en el llano, lo que me está diciendo usted, Enrique Ponce no puede ser precandidato a intendente por el kirchnerismo. A ver, ¿sí? seguramente van a salir a decir algunas de las personalidades notables de ese armado electoral, es que yo no tengo las puertas cerradas. ¿Por qué me necesitan que yo sea candidato? Porque además son candidaturas testimoniales. Yo no quiero venir a hacer política en base a una cámara, un portal, diciendo estas cosas, pero las tengo que decir. O sea, ninguno de esos que están ahí mide. Porque si uno es traidor o no es traidor y mide 50 puntos, yo me cuelgo de esa candidatura, no sé si me entienden. Uh-huh. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es una discusión interna que yo la he tenido con todos y cada uno de ellos. Con todos y cada uno de ellos. Todo lo que usted se puede imaginar han hablado conmigo y yo he hablado con ellos. Y nunca salió la discusión interna. Entonces, realmente, hoy no solo que no tengo partido habilitado de distrito, porque Corriente de Liberación Nacional es un partido provincial, sino que además pretenden condicionar mi candidatura. Y el condicionamiento son, como quien dice, conchavos y cargos. O sea, ¿qué importa la construcción política? ¿Qué importa hacer una buena propuesta electoral para ser competitivos en términos electorales, con una fórmula potente, con las mejores propuestas, con todo lo que tenemos para decir de nuestro proyecto para la ciudadanía, con una discusión de quiénes son los hombres y mujeres y los jóvenes más capacitados y mejor vistos en términos de la sociedad como candidatos? O sea, por eso también es cuánto miden, qué trayectoria tenés, qué efectividad tenés, cómo vas a ser visto por la ciudadanía. Primero tiene que ser visto por la militancia y la dirección y la conducción de nuestra fuerza política, pero además tenés que ir con candidaturas potables, o sea, no descalificatorio respecto de nadie, sino que tengamos muy buena propuesta de candidatos y candidatas y de jóvenes, para que salgamos a comernos la cancha y mostrando todo lo que estamos haciendo a lo largo de la provincia de San Luis gracias al proyecto nacional. ¿Y esto tiene alguna resolución? Porque hasta ahora no me respondió cómo se resuelve, que fue la pregunta original.
¿Se resuelve? Digo, porque digo, se ve Francamente lo veo con un nivel de preocupación enorme. Por eso, digamos, cuando tomaron dominio público estas circunstancias políticas, y no tengo otra instancia que reconocerlas. O sea, sí, es muy complicada la situación. Realmente creo que el kirchnerismo tiene una fractura enorme que hoy es absolutamente funcional a Compromiso Federal y a otras fuerzas políticas, como el radicalismo. Entonces, si estábamos terceros a nivel provincial, por este camino quizás, en vez de pasar a ser segunda fuerza y ni siquiera pelear la primera, podemos estar tranquilos que podemos salir terceros o cuartos. Y usted tocó el tema provincial, y creo que también es motivo de preocupación o de análisis de la ciudadanía en general, y particularmente los periodistas nos hacemos algunas preguntas en base a algunas cosas que hemos venido escuchando en los últimos tiempos. La vez pasada usted habló en un canal de cable, y a renglón seguido habló el diputado que hizo una propuesta que puede ser, ahora va la pregunta, ¿no? Puede ser aceptada o no. Dijo que había que hacer un gran frente provincial. A ver. Y hizo una propuesta de nombre concretamente, pero digo, ¿cómo ve la, primero la que posibilidad? Nada, yo invito a ver los archivos públicos de declaraciones políticas mías, a ver si yo he dado nombres y apellidos de alianzas electorales. Yo pude hablar en términos políticos, como dirigente político, como intendente de la ciudad de San Luis, del Frente para la Victoria y del kirchnerismo, que tengo algún nivel de legitimidad política. Entonces, no me parece que nosotros tengamos que salir por un medio, por más prestigioso que sea, o lo más veraz posible, o prestarnos para operaciones mediáticas del amarillismo político partidario de Compromiso Federal, con los medios hegemónicos de ellos, a hacer operaciones políticas de prensa. Entonces, cuando viene un dirigente que no tiene legitimidad desde el punto de vista de la conducción política del kirchnerismo, a manifestar públicamente que puede ser candidato a gobernador o a vice en una alianza con José Ricardo, y a mí me parece charlatanería, o sea, me parece falta de seriedad. Entonces, como además ya tenemos otras experiencias anteriores, digo, acá no hay ingenuidad política y probablemente el diablo esté metiendo la cola, como quien dice. Entonces, cuando uno se entera que hay reuniones con Alberto Rodríguez Sá, que algunos afiches salen de Paine, que no voy a hacerle propaganda ahora a una imprenta particular, entiende el famoso lema que dice divide y reinarás. O sea, están los llamados quinta columna, que se meten en las fuerzas de la oposición para que siempre, hace todas las elecciones, el mayor conjunto de la ciudadanía que no adhiere políticamente voto tras voto, elección tras elección a Compromiso Federal, nos reclama a la dirigencia coyuntural de la oposición unidad para que deje de ser siempre el mismo color político hace 32 años el dominante. Una vez más, para otra elección, esa es la foto al día de hoy. Esa situación es concreta. Se autoerigen en los dueños de la construcción política, dan clases de construcción política, te corren por el lado de presentarte a las internas Ponce, y sí, a mí me encantan las internas, pero no tengo tanta experiencia. Es la primera vez que soy intendente. Gané una interna, gané una elección. ¿Cómo no voy a estar a favor de eso? Pero la estrategia electoral, que es lo más importante que tiene que ver con la estrategia del triunfo de una fuerza política, lo define la conducción política de nuestro espacio. Eso es lo que hoy no está pasando en el kirchnerismo en San Luis. Después, digo, voy a refrescar, yo en realidad no hacía referencia a la declaración suya, en realidad se lo pregunto ahora, en relación a esas declaraciones que hizo en ese momento, en Carolina Cable fue concretamente el programa, el modelo político. Dijo que la consulta se la habían hecho con relación a Alberto Rodríguez Sá, como lo veía en una posibilidad de que fuera electo gobernador, cómo sería la relación, y usted dijo que pensaba que ahora era más democrático o menos autoritario. Yo no sé si lo dije así, o sea, lo que yo dije es que no podemos vivir con el fantasma del pasado. En el caso particular, yo fui abogado querellante de los compañeros que sufrieron la vejación, las torturas, las desapariciones,
y logramos legitimar dentro del objeto del proceso para un juicio histórico la firma de una carta macera. Soy esposo de una magistrada que en su jurisdicción provincial, y ahora está en otra órbita, llevó adelante una denuncia de corrupción política institucional, de subordinación del Poder Judicial al Poder Político. Entonces, yo no soy quien para venir a juzgar quién sí y quién no, pero a mí como intendente, el vecino que lo votó a Alberto Rodríguez, que lo votó a Adolfo Rodríguez, que lo vota a Claudio Poggi, yo no puedo venir a trabajar con el odio, con el rencor, con la revancha, pero sí lo hago de cara a la sociedad. Cuando vino Adolfo Rodríguez a criticarme, mire quién, que yo no me prestaba al diálogo político, lo invité, vino a la municipalidad y nos reunimos acá y después hicimos una conferencia de prensa. Yo estoy a favor del diálogo político. Alberto Rodríguez hoy es precandidato a gobernador o dirige la lista Celeste Unidad y tiene derecho a hacerlo. Yo me voy a meter en la vida política de Compromiso Federal o del Partido Justicialista. Si yo fuera antidemocrático y autoritario, estaría opinando de la vida de los partidos políticos que no son nuestra fuerza política. Quiere decir que no significa borrón y cuenta nueva. No podemos volver a un camión ahí tratando con un jefe de gabinete de hacerle un golpe de Estado, un intendente elegido del pueblo, como fue mi padre. Es que el jefe de gabinete era precisamente el que después fue jefe de gobierno de la provincia de San Luis, siendo gobernador, que era Alberto Rodríguez Sá. ¿O acaso vamos a olvidarnos de las juezas echadas en la época en la que hoy va a ser justamente candidato del oficialismo, tenía preponderancia, o los miembros de los superiores tribunales anteriores? Entonces todas esas cosas son las que no tienen que volver a pasar, pero eso lo decide la ciudadanía y cada fuerza política se dará su discusión para generar reglas de juego claras, para que haya una elección transparente, diáfana y cristalina, como la que yo voy a hacer. Nosotros estamos promoviendo el sistema que es el más transparente de todos, un voto con un chip electrónico, sin violar los derechos constitucionales, sino asegurándolos de elegir y ser elegido con la posibilidad de fraude igual a 0. Entonces, para legitimar ese proceso participarán las fuerzas políticas partidarias, estará la prensa. El próximo domingo, que viene no el otro, van a ser invitados para que vean cómo se desarrolla una elección transparente en Salta con la boleta electrónica, y es lo que vamos a generar como hecho histórico en la ciudad de San Luis. Porque si hay algo que hay, son sospechas de fraudes electorales, incluso denuncias penales. Entonces, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Y así como propuse la declaración jurada patrimonial de bienes de los candidatos a intendentes, pero que la hagan pública, el candidato a intendente, la esposa, los hijos, de cara a la sociedad. Y ya sé que la Constitución dice que es en un sobre cerrado y cuando te la pida un juez la tenés que mostrar. ¿Tenés algo que ocultar para mostrar tu declaración jurada patrimonial de bienes? Publicala. Ya salieron algunos candidatos y decir, no, es inconstitucional. Bueno, que el pueblo lo juzgue. Yo tengo la posibilidad y la competencia y la facultad de fijar reglas, la fijo, en base a mi concepción política, ideológica y a mis valores políticos. Por eso en ese esquema de elegir y ser elegido, después que esta provincia promovió el voto electrónico por ley en el año 2009, los mismos que promovieron esa ley son ahora los que se oponen. Entonces uno dice, curioso, bueno, por algo hicieron esa cortina de humo y a lo mejor detrás de esa propuesta estaba un gran negocio con las computadoras y por eso no lo implementaron. Entonces, bueno, recogimos el guante, vimos el sistema, queremos elecciones transparentes y estamos en condiciones de llevar adelante esa elección con todas las facultades como la ley manda. Sí, es curioso, digo, porque vale la pena también recordarlo que junto con el voto electrónico en aquel momento se hizo una propuesta de diálogo político que terminó votando favorablemente al voto electrónico, sí, que nunca se implementó, y del diálogo político quedó absolutamente nada, ¿no? Bueno, justamente, yo sigo pensando, quizás somos muchos los que pensamos así, y cada vez que vienen las elecciones los periodistas se encargan de hacernos recordar los archivos. Yo considero que todavía está pendiente para la democracia, así como hay grandes logros históricos que no se vuelve atrás con los golpes de Estado, con los juicios de lesa humanidad, todavía sigue pendiente una gran reforma política. Por ejemplo, transparentemos los gastos de campaña.
Resulta que el que viene maneja, como quien dice, la caja y critica al que está en el llano. Llegó al poder y se apropió de la caja. Entonces haces propaganda con fines electorales con los recursos del Estado. Bueno, en mi gestión, que yo sepa hasta el día de hoy, y no va a ser usado en la campaña, ningún recurso de la municipalidad va a ser usado para hacer política partidaria. Mi sueldo con el del resto de los funcionarios va todos los meses a un fondo que es la Corriente de Liberación Nacional de aporte voluntario, y después saldremos a pedir financiamiento en base a la ley electoral. Pero fijémonos, yo no soy mucho de fijarme en los Estados Unidos o en el sistema europeo, pero allá salen los candidatos a pedir apoyo económico de las empresas. Está legislado lo que se llama el cabildeo, que es el lobby. Han destituido presidentes. Mire, por hechos de corrupción la justicia funciona allá. Y algunos se pasa de rosca, como quien dice, y van presos. Entonces, transparentemos también esas reglas de juego. Si vos sabes que un voto vale 2 pesos después que votaste, ¿y a dónde va para esa plata? ¿Te alcanza para una campaña publicitaria, para una candidatura a presidente, a gobernador, a intendente, a concejal, a legislador? Entonces, son asignaturas pendientes de la clase política en general, de todos los colores políticos. Y eso tiene que ver con una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Nación, y que muchísimo ha hecho el kirchnerismo en figura de la Presidenta de la Nación para llevar adelante ideas realmente importantes que hacen a la democratización de los partidos políticos. Por ejemplo, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Por ejemplo, mejorar la ley de financiamientos de partidos políticos. Por ejemplo, validar sistemas de voto electrónico como el que nosotros vamos a aplicar. Entonces, no se le puede pedir todo al Ministerio del Interior. Ahí está, fundamentalmente, la clase política argentina teniendo mayor liderazgo y avanzando en la calidad institucional. Y bueno, son asignaturas pendientes que a lo largo del tiempo se van a ir saneando. En el caso particular, yo no voy a pasar a la historia por bueno o malo intendente, porque hice una planta de cloaca o lo que sea, pero sí podemos pasar a la historia si implementamos este sistema de voto electrónico, porque me parece que después de eso no hay marcha atrás. Y eso va a ser bueno para la democracia, va a ser bueno para los partidos políticos, va a ser bueno para los vecinos.